El lunes pasado hicimos esta pregunta para entender bien la persona de Jesús y una manera en la que podemos presentarlo y que se une a nuestra clase de hoy día, que es la respuesta. Y la pregunta es, ¿quién era Jesús? Y recordemos que el mismo Señor Jesucristo se encargó de hacer esta pregunta a muchas de las personas con las cuales él se encontró, con las cuales se reunió. E incluso le presentó esta pregunta a sus mismos apóstoles. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen las personas con las cuales tú tienes contacto? Le dijo a Pedro, o a Juan, o a Jacobo. ¿Qué dicen estas personas? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Así que esta pregunta, ¿quién era Jesús? Era una pregunta elemental del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta pregunta demanda una respuesta de quienes escuchan, de quienes se encuentran con Cristo y finalmente de quienes debían presentar a Jesús. Recuerde que los apóstoles, que fueron los 12 discípulos, porque había muchos más discípulos del Señor, tanto hombres como mujeres, es decir, seguidores de Cristo, por lo menos terminamos o comenzamos el libro de Hechos con más de 120 discípulos, pero solamente 12 fueron los más cercanos a Cristo y los encargados de liderar esta misión evangelística. Y ellos debían preguntar quién era Jesús. Y ya vimos la respuesta bíblica. Yo ya les envié el PDF del lunes pasado, así que usted todos los versículos y la presentación que le hice en clase, usted ya la tiene en su poder. Usted puede descargarlo ahí del grupo de WhatsApp, se lo envié el mismo lunes pasado. Y ahí encontrábamos los versículos, las respuestas. Unos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que era alguno de los grandes profetas del antiguo pacto. De hecho, yo hice un resumen breve, pero si usted ha leído los evangelios, algunos le dijeron maestro bueno, ¿sí? El joven rico le dijo maestro bueno, otros le decían rabí, otros le decían profeta, incluso quienes eran más cercanos a él, en algún momento los mismos discípulos, le llamaron profeta. Es decir, aún los discípulos, hasta antes de la muerte y resurrección de Cristo, no tuvieron plena comprensión para responder esta pregunta, ¿quién era Jesús? Si usted, hermano y hermana, estuvo conmigo en los meses pasados, cuando estuvimos estudiando, ¿se recuerda esta serie de mensajes de las tinieblas a la luz? Eh, Usted recordará que los apóstoles no comprendieron el significado de su muerte y de su resurrección hasta el mismo día o la tarde, el anochecer de ese primer domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque era necesaria la persona del Espíritu Santo para revelarles e iluminarles quién era Jesús. Finalmente algunos, con la ayuda del Espíritu Santo, pudieron responder como Natanael, como el mismo Felipe, en su minuto Marta, después Tomás, el etíope, pudieron responder afirmativamente, Jesús era el Señor. O como dijo Tomás, el incrédulo, Tomás Dídimo, dijo, Señor mío y Dios mío. Pero me faltó la respuesta del ser más importante del universo, ¿ya? Porque obviamente el lunes pasado tenía un propósito evangelístico, pero seguí pensando en la semana y de hecho podríamos hacer una serie de estudios en el futuro que tuviese este título, ¿quién era Jesús? Y sería muy interesante hacer este recorrido. Y yo les presenté este dilema como lo arma Josh McDowell en su libro Más que un carpintero, y también tiene otros libros más antiguos, Evidencia que exige un veredicto. Usted los puede encontrar en las bibliotecas, incluso en internet. Y él lleva este dilema a tres posibles respuestas. O era un lunático, es decir, alguien que creía su propia locura, o era un mentiroso, o era el Señor, Dios mismo quien afirmó ser. No es posible
decir que era Señor o que era un buen maestro, que era un gran maestro, un gran profeta, sin decir que era lunático o mentiroso. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un buen profeta, como lo tienen, por ejemplo, los musulmanes o como lo tienen otras sectas o religiones, un buen profeta, no, si era un buen profeta y él dijo que era Dios mismo, entonces era lunático o era mentiroso. No sé si me entiende, finalmente el dilema tiene que decantar en que si Jesús dijo lo que era, lo que dijo ser, la única respuesta posible que una persona puede darle es que es el Señor o era un lunático o un mentiroso. Pero mire la respuesta que da Dios mismo, el Padre, ante esta pregunta. Mateo nos dice que en dos oportunidades se escuchó una voz del cielo que decía lo siguiente. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Usted sabe cuál es la escena, el bautismo de Jesús. Cuando Juan el Bautista no quería bautizarle y el Señor le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Y Jesús, dice Mateo, después que fue bautizado, sumergido en las aguas del río Jordán, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y este es un relato que usted lo encuentra también en los otros evangelios sinópticos. Es decir, la afirmación del Dios Padre es que aquel que se estaba bautizando era su Hijo amado en quien el Padre tenía suma o completa complacencia. Si Jesús era meramente un hombre exaltado, como algunos lo dicen, que fue exaltado en el bautismo o que fue exaltado después de su muerte solamente, ¿podría Dios tener complacencia en él cuando este hombre bueno, quien es Jesús, afirmó claramente que podía perdonar pecados? Cuando el Antiguo Testamento, cuando el mismo Jehová en Isaías 40 hacia adelante afirmó que solamente Jehová puede perdonar pecados, ¿se fija o no? Es decir, o nos jugamos por entero con las afirmaciones bíblicas o simplemente toda la escritura se cae. Es como un armado de naipes. Usted saca un naipe y todo se derrumba. Es decir, si Cristo dijo ser el Hijo de Dios, es decir, de la misma naturaleza del Padre, si Cristo dijo en Juan capítulo 10 que Él y el Padre eran uno solo, el mismo en naturaleza y en obra, entonces debe haber sido así, ya que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no fue en esa oportunidad solamente. Después, según Mateo, hubo otro momento espectacular que es la transfiguración, cuando el Hijo de Dios por un momento muestra la gloria o desvela o corre el velo de su humanidad para transfigurarse y manifestar obviamente un poquito de gloria delante de sus tres más cercanos apóstoles, porque si él revela toda la gloria, los tres hubiesen caído muertos por la gloria de Dios. Y miren lo que dice Mateo 17:5, en ese momento cuando sus tres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, querían hacer estas enramadas para él y los otros dos profetas que vieron. Mientras él aún hablaba, Jesús, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, nuevamente, en quien tengo complacencia, a él oíd. Se da cuenta que es la misma frase del bautismo de Jesús. Es decir, cuando Jesús se bautiza, el Padre muestra su complacencia, su conformidad al Hijo. Y ahora lo hace nuevamente, pero ahora agrega este imperativo a sus apóstoles.
a Él tienen que escuchar, a Él tienen que oír. Y esta es una frase maravillosa porque lo que dice el Padre es que yo estoy completamente satisfecho, tengo toda mi complacencia divina, eterna, en la persona de mi Hijo amado. Y el apóstol Pedro nos confirma este relato de Mateo, de Marco y de Lucas. Miren lo que dice Pedro, que fue testigo ocular, como nos dice ahí también en los versículos siguientes. Eh, Déjeme confirmar el texto porque creo que ahí está mal. ¿Ya? Déjeme confirmarlo un poquito. Porque creo que es Segunda de Pedro capítulo 1 y no capítulo 2. Ya lo voy a buscar aquí en la Biblia. Agregué ahí un 2 de más. Si usted lo encuentra en su Biblia antes que yo, Segunda de Pedro capítulo 1, creo que es 1:17. Efectivamente, ya vamos a corregir al tiro. Ahí es 1:17. Ya, para que quede bien ahí. Ya, ahí ya lo corregí, lo tenemos. Pero cuando él recibió, dice el Señor, dice Pedro, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, tanto Mateo, Marcos, Lucas y posteriormente Pedro nos confirman el relato, la veracidad de esta voz que se escucha tanto en el bautismo como después en la transfiguración. Y otra vez decimos, eh, miente uno y mienten todos. Nosotros tenemos absoluta confianza de que la escritura tal como se nos presenta es verdadera y genuina. Ahí está basada nuestra fe. Los teólogos liberales del 1800, siglo XIX, ellos no quisieron comprender, no quisieron aceptar lo milagroso de los relatos evangélicos. Ya de eso trata finalmente la teología liberal, que surge en los 1800, aunque obviamente esto ha sido de siempre, ya el escepticismo de los estudiosos, ¿ya? De los estudiosos y bueno, ellos lo que quieren hacer o lo que hicieron los teólogos liberales y que hoy día muchos están siguiendo esa corriente es ir quitando todos los eventos sobrenaturales o sobrehumanos que tienen los evangelios. Por lo tanto, si quitamos eso, al final nos quedamos con un Nuevo Testamento de un par de versículos, ¿cierto? Porque finalmente todo el evangelio, toda la vida de Cristo, su muerte, su resurrección es sobrenatural a nuestra comprensión humana. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 5. Ahora ya nos vamos a la escatología o a los últimos tiempos y vamos a ver qué es lo que dice o qué es lo que vio Juan, qué es lo que decían ahí en el relato de Apocalipsis. Y les voy a compartir aquí la Biblia, si quiere usted lo puede leer desde su propia Biblia, pero voy a compartir aquí la Biblia en internet. Apocalipsis capítulo 5 y yo quiero, hermano y hermana, que usted se asombre, se maraville de lo que dice la escritura de nuestro Señor. Que que Cristo sea para nosotros el lugar de nuestro asombro. Mire, a mí me encanta Apocalipsis 5, no tanto por lo escatológico, sino por la manera como termina ya la revelación de la Escritura manifestando y describiendo al Señor Jesucristo. Dice así, Apocalipsis capítulo 5, este es el momento cuando está este rollo y el cordero, como dice ahí el título. Miren lo que dice. Y vi, dice Juan el apóstol, en la revelación, en la visión que él está viendo en la isla de Patmos,
Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, que es un rollo finalmente, ¿ya? Sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esta es la pregunta clave. ¿Quién es digno? Hace poco estábamos escuchando con Rorrito, escuchamos un himno eh, que, mm, que expresa este capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Y mire la conclusión, mire la respuesta. Ninguno, nadie podemos decir, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es decir, ni en el inframundo, podía abrir el libro ni aun mirarlo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué no había ninguno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que podía abrir ni mirar el libro? Porque ninguno cumple el requisito de ser digno. Recuerde la pregunta, ¿quién es digno? Ninguno. Y mire la reacción del apóstol Juan, la reacción humana. Mire cómo afloran los sentimientos de Juan. Y lloraba yo mucho, Juan, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Es decir, al apóstol Juan le embarga una tristeza absoluta, una tristeza que lo sobrepasa. ¿Y cuál es la tristeza del apóstol Juan? Que nadie es digno de abrir este libro y por supuesto sus sellos. Pero mire, versículo 5, y uno de los ancianos que están ahí, ¿verdad? En el trono, en esta visión, me dijo, no llores, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que son títulos del Antiguo Testamento para el Mesías, ¿ya? El león de la tribu de Judá usted lo puede encontrar en Génesis 49:9, como dice ahí nuestra cita cruzada, y la raíz de David, que es el renuevo, este vástago, en Isaías 11:1. ¿Ya? Así que lo que está haciendo, que lo que hemos aprendido es eh, es cumplir el Antiguo Testamento en la persona del Mesías. Y dice el anciano, he aquí el león de la tribu de Judá. Aquí, mira Juan, aquí está la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, hay alguien que es digno, pero este quien fue digno, que tiene el título del león de la tribu de Judá, la raíz de David, él venció para abrir este libro. Verso 6. Y miré, dice Juan, y vi yo que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, que se mencionan en los capítulos anteriores de Apocalipsis, y en medio de los ancianos, ¿quién estaba de pie? ¿Quién estaba de pie? Un cordero como inmolado. ¿Se da cuenta la figura maravillosa? El león y el cordero en una misma persona. El león que venció y el cordero que murió. Porque inmolado significa ser sacrificado, ser muerto. Ya eso significa inmolar, es el sacrificio. Hermano, este debería ser el lugar de nuestro asombro, nosotros los creyentes. Es el león que venció, porque para vencer el león tuvo que morir y ser inmolado como un cordero. Esta es la maravilla de la persona de Cristo. Por eso la pregunta, ¿quién es Jesús? Ahora la misma escritura nos termina respondiendo. Jesús es el león de la tribu de Judá prometido por Israel a su hijo Judá cuando hace esta bendición final. Jesús es el brote, el vástago, la raíz de David
que finalmente se va a sentar en ese trono de David, pero es también ese cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerda que esto es muy figurativo y está hablando finalmente del Espíritu Santo ahí con él. Esta es una forma de representar el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios. Y vino, mire la escena, piense usted, o imagínese esta escena maravillosa del apóstol Juan. Está el Dios sentado en el trono, están estos seres vivientes, los 24 ancianos rodeando el trono en la santidad de Dios Padre. Está el ángel preguntando quién es digno, está Juan contemplando la escena y ahí está sentado, de pie, perdón, el cordero como inmolado. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, se humillaron. Postrar en el lenguaje hebreo, judío, antiguo, no es hacer una reverencia como lo hacen los japoneses o los chinos. No, postrar significa echarse a tierra, es decir, besar con el rostro el suelo. Eso significa postrar, ya en este lenguaje. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, o un nuevo cántico, una nueva canción cantaban ellos, una canción totalmente diferente. ¿Y qué decían todos estos seres postrados delante del león de la tribu de Judá, del cordero inmolado? Y mire lo que ellos cantaban. Y este va a ser el cántico que vamos a cantar también nosotros en el cielo cuando nos encontremos cara a cara con el cordero y el león. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado o sacrificado o muerto, y con tu sangre, la que derramó, nos has redimido. ¿Se acuerda ahora de Ruth, el pariente redentor que compró o que rescató, mejor dicho, vos rescató a Ruth de la miseria que estaba viviendo junto a su suegra Noemí? Es decir, el cordero tuvo que morir para que con su sangre nos rescatara para Dios, nos rescatara del pecado, de la muerte, de la esclavitud del pecado, de la muerte eterna. Tú, con tu sangre, nos has rescatado para Dios. ¿Quiénes? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. La conclusión de la mayoría de los teólogos es de que los creyentes redimidos van a ser de todo linaje, es decir, de toda familia, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Esto no significa que todos van a ser redimidos, porque muchos le van a rechazar y le rechazaron en vida, pero significa que por lo menos de cada cultura, de cada lengua, de cada dialecto, de cada pueblo o nación, van a haber redimidos para el Señor. Esto contesta un poco la pregunta de las primeras clases, recuerdo, y del semestre pasado, ¿qué pasó con aquellos que no escucharon nunca el Evangelio? Bueno, aquí esto y otros lugares nos dice que de todo linaje, toda lengua, pueblo, nación, van a haber redimidos. Versículo 10. Y mire en qué nos convirtió el Cordero. Nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, los creyentes no vamos a estar absortos en el cielo, pensando en Dios. No, vamos a tener trabajo, los creyentes redimidos. Vamos a estar gobernando, vamos a estar reinando y sojuzgando la tierra, porque ese fue el propósito con el cual Dios creó al hombre y la mujer. ¿Se recuerda Génesis 1 y Génesis 2? ¿Qué es lo que le dijo a Adán y Eva? Ustedes van a sojuzgar la tierra. ¿Qué es lo que hizo el pecado? Corrompió, torció, distorsionó esta voluntad de Dios para el ser humano, pero en Cristo vamos a recuperar y vamos a restaurar este propósito, es decir, nosotros no vamos a estar cantando para siempre, ¿no? Vamos a estar
como ha sido siempre el plan de Dios, trabajando, colaborando y administrando el futuro reino de Dios sobre esta tierra renovada, cielos nuevos, tierras nuevas. Así que, hermano y hermana, usted no crea que la vida eterna va a ser un descanso en un sofá permanente. Si usted se imaginó eso, no es así, porque el trabajo es una bendición de Dios. Lo que pasa es que el trabajo fue distorsionado por el pecado. Y miren lo que pasó en el verso 11. Miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y el número de los redimidos, ¿cuántos eran? Los 100 de la iglesia bautista de Conchalí, los 100 elegidos, millones de millones. Cuando a veces se dice que los cristianos son poquitos, no es así. El número de los redimidos nos va a sorprender. Millones de millones. Los norteamericanos dirían billones, con B larga, que decían, verso 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría, todo. A él le corresponde porque él es digno, porque él murió y derramó su sangre. Versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que dijeron estos seres y los ancianos que estaban ahí al lado del trono? Se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla, ¿o no? Este es el lugar del asombro para los creyentes. Así que si vamos ahí nuevamente a nuestros apuntes, ¿quién es Jesús? No es en tiempo pasado quién era, sino quién es Jesús. Lo concluye Apocalipsis. Él es digno, hermano. Y eso es lo que queremos presentar en nuestra proclamación del Evangelio, mostrar quién es Jesús, quién era, quién es y quién será el Señor Jesucristo. Y podríamos estar muchas horas describiendo sus nombres, sus títulos, para dar respuesta a quién era Jesús. Y eso es lo que queremos hoy día ver una primera parte y el próximo lunes también terminar la quinta lección, nuestra respuesta, que es la cuarta columna, recuerde, Dios, el hombre, Jesucristo y nuestra respuesta. ¿Y cuál es nuestra respuesta? El arrepentimiento y la fe. Así que todo esto que hemos visto, este desarrollo de la pregunta ¿quién es Jesús? Desde una perspectiva humana, la perspectiva del Padre, la perspectiva escatológica, final, podemos decir que lo que Dios espera del ser humano es arrepentimiento y fe, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Le doy la bienvenida que llegaron después a la hermana Electra. Bienvenida, hermana Electra. Bienvenido, hermano Manuel, hermana Evelyn, hermano Raúl, hermano Miguel, que me parece que va manejando ahí una cadenita que se balancea, y el hermano Ariel. Bienvenidos. También acá en Facebook está Liz Pedraza, hermana Sisi, Jimena San Martín, mi padre Hugo Vega, con mi madre también me imagino Isabel, y el hermano Oriel Bravo. ¿Ya? Así que les saludo a todos ustedes. ¿Preguntas o comentarios de la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Alguien se asombró? ¿Alguien se maravilla? ¿Alguien no le dan ganas de postrarse como los ancianos y los seres vivientes, tocar el suelo en humillación y decir, Señor, tú eres digno? Bueno, espero que nuestra vida sea esa respuesta, ¿ya? Tú eres digno, Señor. Ya, sigamos entonces. Si se le ocurre algo, después ahí nos puede ayudar y cooperar. Ya. ¿Dónde estoy?
Cuando la gente en nuestra cultura habla acerca de la fe, y yo creo que todos escuchamos hablar a la gente de la fe, ¿o no? Todos escuchamos hablar de la fe. No sé si usted alguna vez tuvo amigos o conocidos que hacían apuestas de caballos. ¿Qué es lo que dice el apostador? Está ahí mirando la carrera y dice, yo le tengo fe a Toro Sentado, le tengo fe, le tengo toda la fe a Toro Sentado que va a ganar y me va a hacer rico. Generalmente esa fe falla, ¿verdad? Nunca gana y usted sigue ahí en el vicio, en la adicción del juego. Bueno, esta fe que escuchamos siempre se puede referir a esta definición, la esperanza de que algo sea cierto a pesar de que toda la evidencia del mundo está en contra. O, por ejemplo, si usted dijera ahora un colocolino, yo le tengo fe a este Colo-Colo, le tengo fe a este Colo-Colo 2020. Sí, hermano Manuel, sí, yo sé que usted es albo y va a estar en el cielo, ¿lo ve que son vestiduras blancas? ¿Ya? Bueno, esa es la fe para muchas personas, ¿verdad? La esperanza de que algo sea cierto a pesar de que toda la evidencia del mundo está en contra, porque esta no es la fe bíblica, obviamente. Otros también puede significar el concepto de fe un simple asentimiento intelectual que no tiene impacto en la vida de una persona. Por ejemplo, alguien puede decir, creo en Dios, pero eso no quiere decir que yo sea un fanático religioso o algo así, que es lo que escuchamos tantas veces, ¿cierto? Tanta gente que a veces, incluso amigos conocidos que alguna vez participaron de una iglesia o de la iglesia, y ellos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿verdad? Y con eso se autojustifican que por qué no se congregan. Bueno, ese es una fe intelectual, un asentimiento. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. La iglesia está llena de hipócritas, ¿verdad? De corruptos, de ladrones, etcétera. Bueno, la fe también puede ser ese asentimiento intelectual aquí, pero que no tiene impacto en la vida de una persona. Algunos otros piensan que la fe es simplemente una confianza optimista en que todo en la vida va a salir bien. Y esta gente que es optimista, pero solo ten fe, las cosas van a mejorar. O como yo les contaba la otra vez, este personaje de, ¿cómo se llama el actor de los 80? El patriarca de los 80, ¿se recuerda el papá? El actor. Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, él tenía un personaje, ¿se recuerdan? No, sí, esto es para mejor. Y siempre que le pasaba una tragedia, él decía, no, si esto es para mejor. Que es lo que muchas veces dicen los creyentes, ¿verdad? No, si esto es para mejor. Pero es justamente esa confianza optimista y que ellos definen su fe como eso. Pero no es más que una confianza optimista que tienen incluso los no creyentes y que lo dicen siempre, solo ten fe, la operación va a salir bien, o solo ten fe, la entrevista de trabajo te va a salir bien. Ahora, te hago una pregunta a ti. ¿Has oído hablar de la palabra fe de estas maneras? ¿Qué piensas? A ver, primero les pregunto, han oído ustedes hablar de la palabra fe de estas maneras? ¿Quién me puede dar un ejemplo diferente al que yo di? ¿Cómo ocupan la palabra fe las personas? Mucha gente, mucha gente tiene fe en los medicamentos, por ejemplo, y confían que el medicamento les va a sanar y ponen toda su fe en eso. Bien, hermana Lestra, perfecto ejemplo ahí. Se toman una agüita de hierba, ¿cierto? Una agüita de hierba y dice, ten fe, tómalo con fe y te va a sanar la guatita. Y usted se lo toma con toda la fe del mundo y sigue enfermo igual, ¿verdad? Llega a la posta con el famoso remedio. Gracias, hermana Electra, por su ilustración. ¿Alguien más tiene otro ejemplo de cómo las palabras ocupan mal la palabra fe? Yo, pastor. Carla, ¿cierto? Sí. Ya, Carla. Bueno, es un ejemplo personal que quizás no tiene que ver con el Evangelio mismo, pero hablaban de la palabra fe
que una vez yo tenía que prepararme mucho para una prueba y era una prueba importante porque era una certificación de mi nivel de inglés. Entonces salía caro y todo y necesitaba que me fuera bien, pues. Entonces una chica que yo le hacía clases me decía, ten fe, Carla, si te va a ir súper bien, porque tú eres súper capaz y todo, así que tranquila. Y claro, yo era cristiana, como cristiana yo le decía, sí, me va a ir bien si estudio y también porque yo creo en Dios, yo sé que Él me va a ayudar en la medida que yo estudie. Entonces, eso de ten fe como en el aire, no importa si tú te esfuerces o no, eso es como lo que se ve mucho hoy en día. Exacto, gracias Carla, ¿verdad? Que es cómo ocupamos la palabra fe, porque ahí obviamente alguien puede decir, bueno, ten confianza, ¿cierto Carla? O hermana Neita, tenga confianza en el remedio, pero ocupan el concepto de fe. Y por eso es que la palabra fe se ha distorsionado tanto. Y por eso cuando le pedimos a las personas que deben tener fe en Cristo, entonces la confunden porque la tienen como algo cotidiano, como algo muy manoseado. Es como la palabra amor. Entonces, hoy día ocupamos la palabra, bueno, no sé, alguna de ustedes o alguien de ustedes puede decir, yo amo mis jeans, ¿cierto? Amo estos jeans. O amo mi taza para tomar café. Entonces, cuando uno le dice, bueno, el principal mandamiento es amar a Dios, ¿cuál es la conclusión intelectual de la persona? Ah, lo amo, lo puedo amar. Porque justamente el enemigo se ha encargado de tomar estas palabras como fe, amor, arrepentimiento y distorsionarlas. Gracias por sus ejemplos. Ahora viene otra pregunta. Ya no la voy a mostrar para no estar saliendo a cada rato aquí de la pantalla múltiple. ¿Qué piensas? Pregunta que está en sus apuntes, ¿ya? ¿Qué piensas sobre lo que una persona común de hoy entiende por fe? A ver si alguien tiene otra respuesta para esto. ¿Qué piensas tú sobre lo que una persona común de hoy entiende por fe? Otro hermano o hermana que nos pueda ayudar. ¿Qué crees tú que las otras personas entienden o la persona común de hoy entiende por fe? Aunque ya creo que hemos dado varias respuestas. Pero a ver si alguien nos Hermano, ilumina. pastor, Hermano Manuel. sí, estaba pensando en lo que dice un poquito la hermana Carla. Es que, y lo estábamos hablando con Evelyn cuando leíamos el material, es tener fe sin ninguna base, o sea, sin ningún fundamento sólido, como por ejemplo para nosotros es la palabra de Dios. Y en el material aparecía el ejemplo de Abraham. Entonces, y decía por qué Abraham se había sostenido y había seguido adelante creyendo, confiando, era porque Dios le había hecho una promesa años atrás. Entonces, muchas veces yo también me incluyo cuando no conocía al Señor, usaba la palabra fe sin tener un fundamento sólido. Era como una esperanza de que puede que pase, puede que llegue. Es algo más como emocional. No, yo tengo fe que va a pasar, pero no tengo un fundamento. Hoy día, yo, por ejemplo, uno como cristiano puede a veces eh, tener dudas respecto a muchas cosas, pero al final sabe que un día vamos a estar con Dios. Por ejemplo, el pasaje que usted leyó, Apocalipsis, un día vamos a estar con el Señor y no es porque yo emocionalmente lo crea, sino porque su palabra me lo promete. Entonces, hay una, en nosotros hay un fundamento sólido, que no depende incluso de que si yo me sienta bien o mal, porque a veces como cristianos tenemos flaqueza y uno dice, chuta, me iré al cielo en la forma en que de repente soy incluso conociendo al Señor, pero ahí uno va a la promesa y bueno, el Señor no miente. En cambio, los que no tienen a Cristo usan la fe como algo ligero, algo que cualquier cosa lo desvanece, no así la palabra de Dios. Bien, gracias hermano Manuel, muy bien explicado. Yo creo que aportó, hay otro concepto que es que esta fe sentimental o emocional.
¿cierto? Porque los apuntes hablan de esta fe intelectual, pero aquí usted nos aporta este otro concepto que es lo sentimental, es decir, como muchas veces pasa, yo creo, en el mundo evangélico cristiano, es como, yo sé que al final todos van a ser salvos, van a ser cristianos, porque es lo que quisiéramos, ¿o no? Pero como usted bien dijo, eso no tiene sustento bíblico, porque la Biblia nos dice que no, que solamente los que reciben a Cristo como Señor y Salvador serán hechos hijos de Dios. Entonces, a veces tenemos esta fe también sentimental, pero que no tiene sustento bíblico. Así que muy bien expresado, hermano Manuel. El hermano Hugo Vega también aporta aquí en Facebook, dice, lo sienten solo como expresión vocal de los labios y no como cambio de vida. El gran problema, dice él, es que muchas iglesias no predican sobre el pecado ni sobre el arrepentimiento. ¿Ya? Quiero hacer otra pregunta que tienen nuestros apuntes y a ver si otro hermano y hermana también nos puede ayudar. Y es una respuesta, perdón, una pregunta un poquito compleja. Dice, ¿tú piensas que una persona puede creer en Jesús sin que esa fe cambie su vida? ¿Piensas que una persona puede creer en Jesús sin que esa fe cambie su vida? ¿Entienden el tenor de la pregunta? No muy bien. Ya, a ver, lo voy a hacer de otra manera. ¿Tú crees que una persona puede creer en Jesús y no que esa fe cambie su vida? No sé si se entiende mejor. A ver, ¿es posible tener fe sin que cambie nuestra vida? ¿Será esa una fe real? Yo creo que lo hemos hablado en otros momentos, parece. ¿Podrá ser que una persona crea en Jesús sin que esa fe de creer cambie la vida de esta persona? ¿Qué creen ustedes que nos dice la Escritura? ¿Alguien podría iluminarnos con algún versículo? Pastor, hermano Rodrigo, Hola, Rodrigo. siempre me acuerdo cuando hacen esa pregunta, me acuerdo de cuando el Señor Jesucristo sacaba a los demonios, y hablando de ello, la Biblia dice que ellos creen y tiemblan. Y el temor de Jehová nosotros siempre muchas veces en las predicaciones lo maquillamos como un temor de respeto, un temor reverencial y muchas cosas, pero cuando escuchamos de la Biblia y decimos que, o sea, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan y reconocían a Jesús más encima, le decían, ¿por qué has venido antes a juzgarnos? Me acuerdo siempre el endemoniado Gadareno, y que solicitaron ir a los chanchos para que no los condenara antes. Entonces tenemos esas referencias de que sí hay personas que pueden creer que Jesús, no sé, pues, es alguien especial. O pueden decir, sí, es Dios, pero su corazón lo rechaza completamente. Entienden, comprenden, pero no se humillan. No, nunca van a doblar su rodilla, ni su corazón va a ser entregado. No lo van a reconocer ni como Señor, ni como Salvador, sino que saben quién es, pero simplemente no lo van a aceptar. Y al final el mundo va a estar así cuando Él venga. No saben que es Dios, pero no lo aceptamos. Y la Biblia hay varios pasajes que hablan acerca de lo mismo. Eso es lo que veo yo. Perfecto, hermano Rodrigo. Yo creo que la mejor respuesta para ese tipo de preguntas, como le hiciste tú, es ir a la Escritura. Como dijo el hermano Manuel, ¿verdad? La fe verdadera, genuina, es la que tiene sustento bíblico. Así que gracias por el aporte ahí, que yo pensé, Rodrigo, también en esta pregunta que hice el lunes pasado, ¿quién es Jesús? Y esta semana estaba leyendo Lucas y también quise incorporarlo, pero no tenía sentido para el evangelismo. Pero ¿quién es Jesús? Incluso los demonios decían, tú eres hijo del Dios viviente, del Dios. Aún los demonios eran capaces de responder
quién era Jesús. Pero como bien tú dices, y como respuesta a nuestra pregunta acá, pueden creer, pueden entender intelectualmente quién es Jesús, pero no fue suficiente esta fe intelectual para cambiar sus vidas. Y yo les quiero compartir un texto para dar respuesta, porque ahora recién pensé en una respuesta, y miren lo que dice Mateo. Ahí lo estuve buscando. Mateo. ¿Lo ven ahí al frente? Ya. Es muy fuerte aquí. Es muy fuerte lo que dice el Señor Jesucristo. Hace un par de años me tocó predicar este texto. Dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como decía el hermano Hugo, hay muchos que vocalmente, verbalmente van a decir, Señor, Señor. Por eso que es importante la confesión y la conversión del corazón, como dice Romanos capítulo 10, el que confiesa y cree en el corazón. Y eso es un poco, creo que Miguel, ¿verdad? Quería que aclarara un poquito más la pregunta. ¿Es posible, voy a leer, es posible que una persona pueda creer en Jesús sin que esa fe cambie su vida? Bueno, es posible que la gente le diga a Jesús, Señor, Señor, y van a estar convencidos que van a entrar al cielo. Pero dice Cristo, no, no es así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es lo que si usted leyó los apuntes viene un poquito más adelante. Es decir, esto viene por un genuino arrepentimiento y fe. Y después incluso dicen los apuntes, ¿cómo se manifiesta el arrepentimiento? Por frutos, por una vida cambiada. ¿Por qué? Porque la persona que comete pecado y que confiesa los pecados, pero no se aparta de ellos, eso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. ¿Entienden la diferencia? Yo peco y la conciencia me acusa, lo que es bueno, porque hay algunos que ya ni conciencia tienen, ¿verdad? Está cauterizada. Pero si no hay un efecto, eso es remordimiento. La conciencia nos remuerde, pero no hay un cambio, no hay una conversión hacia el Señor. ¿Y cómo se manifiesta esto? Haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Se fija o no? Y mire lo que muchos dirán en aquel día, como evidencia. Señor, Señor, verso 22, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Permítame hacerle una pregunta. En el contexto bíblico, ¿era bueno profetizar? En el contexto bíblico del Nuevo Testamento, ¿echar demonios era bueno? ¿Hacer milagros? Sí, el Señor Jesucristo profetizó, echó fuera demonios, hizo milagros, los apóstoles, profetas del Antiguo Pacto, pero esto no tiene valor ni sentido cuando nunca conocemos al Señor Jesucristo. Y por eso dice, versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esta gente estaba convencida, mas no convertida. Que es algo que siempre dicen los predicadores, yo no sé quién habrá sido el primero, ¿verdad? Convencidos, pero no convertidos. Porque podemos tener este sentimiento intelectual, incluso teólogos. Cuando yo le hablo, por ejemplo, de estos teólogos que conocen los idiomas originales, el hebreo, el griego, se han leído todos los tratados teológicos desde los padres de la iglesia, desde los escolásticos de la Edad Media, pasando por todos los teólogos de la Reforma, de los siglos posteriores, y sin embargo no son convertidos, porque no han logrado maravillarse con la persona de Cristo y creer en Él. Y eso es lo terrible, que nunca los conoció. ¿Por qué? Porque no tuvieron la respuesta. Y la respuesta que el Señor demanda de nosotros es
arrepentimiento y fe. Y esta es la idea principal. El hermano Hugo también aquí aporta a Santiago 1, 21, 22, fe, cambio de vida y obras. Recuerde que la gran discusión de Santiago, o el gran tratado de Santiago, es que somos vindicados, somos justificados delante de los hombres por las obras, ¿ya? Y delante de Dios por nuestra fe. Por lo tanto, ambos elementos son parte de la vida del creyente. La fe que nos justifica delante de Dios y las obras que nos justifican o nos evidencian nuestra fe delante de los hombres. La idea principal que está en sus apuntes es, ¿qué página es, hermanos? 44, 45. La idea principal. 44. Ya. En la página 44 ahí, hermana Alicia, usted que tiene los apuntes, mi otro hermano, está la idea principal. Ya ahí estamos, página 44. La idea principal es, el Evangelio llama a la gente a dos cosas. Llama a la gente a arrepentirse de sus pecados y segundo, llama a la gente a creer en Jesucristo para ser salvos. ¿Tiene algún misterio esto? No. ¿Ya? Por eso me gustó este curso, porque lo difícil lo hace muy simple. El Evangelio llama a las personas a dos cosas. Los llama al arrepentimiento y a creer. Arrepentirse de los pecados y a creer en Jesucristo para ser salvos. Profundizando, como dicen también los apuntes, como hemos comentado en los últimos estudios, el Evangelio es la buena noticia, la good news, gospel, el Evangelio, las buenas nuevas. ¿De qué? Acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a nosotros los pecadores a través, por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Los dos elementos de la tercera columna, ¿recuerda? Cuando hablamos de Cristo, no puede estar ausente que Él murió y que Él resucitó. Ambas cosas. Ambos eventos deben tener el mismo énfasis en nuestro Evangelio, que Él murió y que Él resucitó. Y esta es la buena noticia. Dios hizo algo, no los hombres. Dios, el Dios Trino, hizo algo para salvar a los pecadores. Y esto lo hizo por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Pero, a diferencia de gran parte de las noticias que puedas leer o escuchar cada día, esta noticia exige una respuesta. Esa es la diferencia de las noticias de la tele, de internet. Esta noticia, esta buena noticia exige una respuesta, demanda una respuesta. Y eso, si usted, hermano y hermana, ha leído el Nuevo Testamento, usted sabe que esto es así. En el Nuevo Testamento vemos que la respuesta correcta al Evangelio tiene dos componentes, como dos caras de una moneda. Y siempre hemos ocupado esta ilustración. Una moneda tiene dos caras, cara y sello. La respuesta del ser humano al Evangelio tiene dos caras. Marcos 1.15 y Hechos 20.21. ¿Qué dice Marcos 1.15? Dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido en Marcos 1.15 y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuáles son las dos respuestas? Las dos caras de la moneda. Ahí están con rojo, para que no se pierda. Arrepentimiento y creer en el Evangelio. Es decir, el mismo Cristo le dijo a sus contemporáneos, arrepiéntanse. ¿De qué? De su incredulidad, de sus pecados, de su rechazo. Y crean en el Evangelio. ¿Qué dice Hechos 20:21 ahora en la voz de Pablo? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Testificando a judíos y a gentiles, Hechos 20:21. ¿De qué les testificaba Pablo? Y mire, y esto es importante, a judíos y a gentiles. ¿De qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque más de alguna vez he escuchado algunas líneas, algunos... líneas evangélicas o de evangélico, que como justificación para no hablar del arrepentimiento, porque el arrepentimiento suena fuerte, ¿ya? El arrepentimiento suena ofensivo,
para muchos evangélicos. ¿Por qué? Porque lo pone a usted en una posición de decirle al otro que es pecador, aunque si usted va a ser eficaz en el evangelio, no es usted, es la escritura, ¿ya? Es la escritura quien la acusa, no usted. Es decir, si usted la acusa, está mal. Usted tiene que dejar que la Biblia hable en su evangelismo. Pero ellos dicen, no, 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 mira, lo que pasa es que el arrepentimiento era para los judíos y la predicación de la fe fue para los gentiles. ¿No te acuerdas del carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Pero no, no es así. Aquí Pablo nos responde, no yo. Así que Pablo dice, él le testificaba a judíos y a gentiles que había que arrepentirse para con Dios, es decir, darse la vuelta hacia Dios, y de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, no son dos dispensaciones diferentes, no es el arrepentimiento para los judíos y la fe para los gentiles. Todo judío debía arrepentirse y creer para ser cristiano, y todo gentil debía arrepentirse y creer. Ya. Y hay muchos otros textos más, pero recuerde que no queremos ser una concordancia, ¿ya? Si usted quiere buscar más textos, los puede buscar después en la Biblia. Un curso no es una concordancia de textos, ¿ya? Bien, aquí yo quiero que me ayuden a responder. No es tan difícil, pero dice, pregunta número 1 en sus apuntes. ¿Cuáles son los dos elementos de la respuesta correcta al Evangelio que vemos en estos dos pasajes? Hay muchos más. Pero ¿cuáles son los dos elementos que demanda el Evangelio según estos dos pasajes? ¿Cuáles son las dos respuestas o los dos elementos, las dos caras de esta misma moneda que es el Evangelio? ¿Quién me ayuda? A ver, Ginny, ¿cuáles son los dos elementos que demandan estos dos textos de la respuesta humana? Arrepentimiento y fe. Veamos. Así es, Ginny, muy bien. Está marcado con rojo, ¿cierto? Los dos componentes de una respuesta correcta al Evangelio son el arrepentimiento y la fe. y la fe. Muy bien, hermana Vidalia. Así que los dos elementos de la respuesta correcta son el arrepentimiento y la fe. ¿Ya? Lo repito para que quede bien claro, aunque usted tiene los dos textos, ¿ya? Los tiene ahí otra vez, Marcos 1:15, Cristo mismo demanda arrepentimiento y fe. Y fe. Pablo, arrepentimiento y fe. Y fe. Bien, gracias hermana Vidalia y hermana Ginny. Dice aquí, para profundizar un poco más, el arrepentimiento y la fe siempre van de la mano. No van separados, ¿ya? Podemos decir que suceden al mismo tiempo, ¿ya? Que cronológicamente son el mismo evento. Si la persona que tiene fe en el Señor se arrepiente y el arrepentimiento incluye la fe, ¿ya? No sé cómo explicarlo más fácil. Aunque hay muchas discusiones soteriológicas de esto, que algunos hermanos han escuchado, el calvinismo y todo eso, pero bíblicamente el arrepentimiento y la fe. Te pego, El arrepentimiento y la fe. Ahí sí, ya. Van de la mano, pero para entender cada uno de ellos con claridad, los vamos a separar, ¿ya? Para poder explicar uno y el otro. Así que vamos a explicar primero el arrepentimiento, aunque yo hubiese empezado por la fe, pero nuestros apuntes comienzan con el arrepentimiento. Pero lo que quiero aclarar es que no es cronológico. Ambos son el mismo evento, dos caras de la misma moneda. Hay muchos textos del Nuevo Testamento que ordenan, no que sugieren, que ordenan, que mandan con voz militar. Mi hermano Rodrigo puede entender esto, ¿ya? Que ordenan, no es una sugerencia, no es si ustedes quieren se arrepienten. No, Jesucristo dijo arrepentíos en voz militar, como imperativo. Así que hay muchos textos del Nuevo Testamento que ordenan, que mandan que la gente se arrepienta o que describen lo que significa arrepentirse.
Ya no tengo el texto ahora, pero se me vino rápida a la mente que dice Pablo en Hechos. Dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que procedan al arrepentimiento. No lo estoy diciendo literal, pero es lo que dice el texto ahí en el libro de Hechos, ¿ya? Miren lo que dice Hechos 3, 19, 20, que es diferente al que les mencioné antes. Después de Pedro proclamar el mensaje de la muerte de Jesús, dice lo siguiente. Así que arrepiéntanse y conviértanse. ¿Ya? Voy a hacer preguntas a estos textos para que ponga atención. Arrepentidos y convertidos. Este es un mandato, le dice Pedro a los judíos que le escuchan. ¿Para qué deben arrepentirse y convertirse? Para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, la condición para que los pecados sean borrados y perdonados es el arrepentimiento y la conversión, que es lo mismo, ¿ya? Arrepentimiento y conversión. ¿Cuál es la condición humana para que los pecados sean borrados y perdonados? Arrepentimiento y conversión de corazón. Y la conversión es un mandato humano, es responsabilidad humana. Por eso que aquí y en otros textos los apóstoles le dicen, le mandan a las personas, conviértanse. Aunque sabemos que el nuevo nacimiento es obra del cielo, porque yo no puedo hacerme nacer de nuevo, pero sin embargo la responsabilidad humana es convertirse y arrepentirse. Y aunque no está en nuestros apuntes, pero sí lo hemos aprendido en nuestra iglesia, que la palabra griega para arrepentimiento, para conversión, significa esto de darnos la vuelta. Es como Jonás. Dios le dice a Jonás, ¿ya? Le dice, anda a Nínive, anda, no sé, para el este. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se va al oeste de la voluntad de Dios. Digamos que él se arrepintió de lo que Dios le había dicho. Ya va en sentido contrario. Perdón, va en sentido contrario. El arrepentimiento es cuando Jonás se devuelve de alguna manera hacia la voluntad de Dios de Nínive. Es decir, usted y yo íbamos en dirección a la muerte, en dirección al pecado. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Yo me doy vuelta, me giro hacia la persona de Dios, hacia la persona de Cristo. Y esto que predicamos, me parece este año, ya tengo confundido los tiempos, lo ilustramos en la persona del hijo perdido. ¿Se recuerda? Él estaba ahí tratando de alimentar a los cerdos, tratando de alimentarse con la comida de los cerdos o lo que sobraba, y él dice que vuelve en sí, se arrepiente. Es decir, su vida estaba en dirección del pecado, de la inmundicia, del barro, de animales inmundos que eran los cerdos para un judío, y él vuelve en sí y reflexiona y dice, voy a ir en dirección del hogar de mi padre. Ese es el arrepentimiento y la conversión. ¿Condición para qué? Para que sean borrados tus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de descanso y de paz. Hechos 26:20. Hechos 26:20. Pablo dice que declara tanto a judíos como a gentiles. Si usted lee el versículo 19, le predicó a muchos judíos y a los gentiles, que les dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las obras no son las que salvan. Las obras dignas de arrepentimiento son la evidencia de que se arrepintió y se convirtió a Dios. Y Tesalonicenses, nuevamente el apóstol Pablo, capítulo 1, versos 9 al 10, versos 9 y 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, es decir, los tesalonicenses u otros hermanos de otra iglesia, ellos dicen, ¿cómo ustedes nos recibieron a nosotros los apóstoles? Y cómo se convirtieron, y aquí está graficado las palabras de Pablo, ¿qué es lo que es la conversión, el arrepentimiento? ¿Cómo se convirtieron de los ídolos, mire mi mano aquí al frente, de los ídolos se convirtieron a Dios?
para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Se convirtieron de los ídolos, su dirección eran los ídolos, la idolatría, la muerte, y ellos se convirtieron a Dios. Hay otro texto ahí también en Hechos cuando Pablo dice, creo que 24, puede ser 24 o 26, que Pablo fue levantado, fue llamado por Dios para que ellos se convirtiesen de las tinieblas a la luz. Es muy parecido. Ya, pregunta. Pregunta, hermanos y hermanas, ya que participen otros que ahí han estado más calladitos y más en silencio, ¿ya? Para que participen todos. ¿Qué otro término se usa en estos tres pasajes, los que leímos, de Hechos Tesalonicenses? ¿Qué otro término, qué otra palabra, qué otro verbo se utiliza en estos tres pasajes para describir el arrepentimiento? La conversión, pastor. ¿Miguel? ¿Sí? Perfecto, muy bien, Miguel. ¿Y puedo citar un párrafo aquí de las enseñanzas que se nos da en Ruth 16, la conversión de Ruth? Sí, por En supuesto, Ruth adelante. 1:16. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Por lo tanto, ahí hay una conversión. Muy bien, pues, muy bien, hermano Miguel, perfecto. Ahí lo que está haciendo usted es ilustrar con esta decisión de Ruth, porque ella se convierte, yo creo que un tremendo pasaje que no lo había visto de esa manera, Miguel, efectivamente, ella se convierte de Moab a Belén, podemos decirlo de manera ilustrada, ¿cierto? Gráfica, de los ídolos que le esperaban con su madre, de los ídolos a los cuales se regresa orfa, ¿cierto? Y ella ¿Sí? se va, se convierta al Dios de Israel. Excelente, Miguel, te felicito. Una muy buena ilustración que no se me había ocurrido. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Ahí hay un Manuel. ejemplo. Sí, ahí hay un ejemplo de conversión. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, la pregunta número 2 que tienen sus apuntes, ¿qué otro término se usa en estos tres pasajes para describir el arrepentimiento en la conversión? Es lo mismo, ¿ya? Es como profundizar este significado. El hermano me aporta, el hermano Manuel, Hechos 17:30. Si usted lo lee primero, hermano Manuel, antes que yo, perfecto. O búsquelo usted nomás, Hechos 17:30, y lo lee en voz alta. Es que era el pasaje que usted citó adelante, que lo Sí. parafraseó, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Perfecto. Entonces el hermano ahí me aportó la cita de Hechos 17:30, donde Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gracias, hermano Manuel, por ayudar ahí con la cita. Dios manda, es un imperativo. Y después también él me aporta segunda carta a los Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Perfecto, hermano Manuel, gracias ahí por sus aportes. Rodrigo levantó la mano, ¿puede ser? Sí, pastor, quería aportar cuando usted dijo el orden de arrepentirse y fe que iban simultáneos, pero aportar en el sentido de que lo que va primero es el oír, porque como Satanás ha ocupado estos mismos términos con las sectas y las religiones, porque vemos estadios llenos que gente cree y se arrepiente en un cierto sentido, pero cuando analizamos y escuchamos lo que ellos escuchan a ese llamado, es una experiencia, es un testimonio de vida, es una buena historia, o como hay muy buenos oradores y carismáticos que hablan y juegan con el tono de voz y juegan con la música y la emocionalidad, la gente piensa que
cree en Jesús, cree en Dios, pero la base como aporte, la Biblia misma lo dice, que lo primero es el oír. Hay hartos versículos que dice la Biblia que Dios se agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. O sea, si la persona no escucha, y ese es el fundamento, esa es la diferencia que tenemos con los convertidos con los convencidos. El tema es que nosotros escuchamos la palabra de Dios y nuestra fe está depositada en la Biblia. Esa es nuestra única regla de fe práctica. La religión, el que está convencido, está depositada su fe en experiencia, en sentimiento, en obras. Por ejemplo, los testigos de Jehová, en salir a todos los domingos, a hacer cosas, el adventista en negarse alimento, y el mormón en hacer elder y misionero, y en fin, encontramos el católico que va a sus peregrinaciones o esas marchas, en fin, la Biblia, a diferencia del cristiano, el que se arrepiente, el verdadero hijo de Dios, dice que se salva por la locura de la predicación, y por eso no nos avergonzamos de eso. Hay hartos versículos, pero para aportar eso, lo primero es el oír, y eso no hace la diferencia, yo creo que con las otras personas, del que es convertido, el que es convencido. Nosotros creemos en la locura de la predicación, y eso nos hace distinto. No necesitamos ni magia, ni artilugios, ni milagros, ni que un ángel me venga a hablar del cielo, o mis propios sueños que tenga. Bien. Bien. Si usted me ve hacer esos movimientos, porque cuando ustedes opinan, quito el audífono para que pueda escuchar la hermana Alicia, ¿ya? Y después, cuando termine usted de hablar, introduzco el audífono para que escuche mejor. Gracias, hermano Rodrigo, un tremendo aporte, ¿ya? Porque justamente para no confundirles, aunque la pregunta era respecto a estos dos temas, ¿verdad? ¿Cuál era primero? Arrepentimiento y fe son simultáneos, pero muy bien para aclarar de que antes de eso es el oír, y efectivamente lo dice Romanos capítulo 10. ¿Escucha los fuegos, no? Sí. Ginny, tú lo escuchas si está al lado mío. Bien, aquí está muy malo todo en nuestro barrio. Aquí ayer se robaron una moto aquí en la esquina del pasaje. No, está muy malo nuestra villa, donde Ginny también es mi vecina. Disculpen los fuegos artificiales. ¿Dónde estaba? En la fe, sí, el oír. Y eso, hermano, yo sé que para la mayoría, ¿verdad? No hay mucha diferencia en esta terminología, pero hay hermanos que están estudiando en instituto y que entienden de estas discusiones más teológicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que es primero? Si el nuevo nacimiento, la fe, el oír. Y por eso, obviamente, la aclaración de mi hermano Rodrigo es para aclarar esos conceptos de que nosotros creemos que siempre lo primero es el oír, es la predicación del Evangelio. Y como respuesta a esa predicación del Evangelio, como lo dice Romano, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo dice también en varias oportunidades. Yo he ido marcando en mi Biblia porque este año hicimos una clase sobre el calvinismo, apología sobre el calvinismo en el seminario, así que yo me dediqué a marcar muchos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero Efesios también es muy claro al respecto cuando dice Efesios capítulo 1, que habiendo oído el Evangelio, habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que siempre vemos ese orden, incluso en el llamado a los santos del Antiguo Testamento, aunque todavía el Evangelio no estaba revelado claramente, pero ¿a qué es lo que respondió con fe Abraham? Al llamado de Dios. Dios le habló, Abraham escuchó la voz de Dios, su llamado, y eso es lo que en él creyó, que es lo que viene más adelante en nuestros apuntes. Ya, no me voy a distraer más. Y aquí tenemos... Pastor, era de la... ¿Sí? Otra cosa que me llama a mí la atención de estos tres pasajes
que claramente cuando recién partimos con nuestro curso, había 3 pilares fundamentales, ¿cierto? Que era conocer, proclamar y defender. Y por lo que veo aquí, se está claramente proclamando al arrepentimiento. ¿Sí? Se ¿Sí? está, ¿cierto? Creo que también eso es como, lo encuentro yo que es un poco importante, aparte, o sea, se está proclamando, se está llamando al arrepentimiento y creer en Jesucristo. Exactamente, gracias Miguel. Justamente eso es lo que busca el Evangelio, la proclamación, porque la proclamación no está completa si no se llama una respuesta, ¿ya? Y eso es, por ejemplo, también una ayuda aquí para mis hermanos que enseñan, los que enseñamos. Eh, el sermón, la predicación no está completa si no buscamos la respuesta en nuestros oyentes, ¿ya? Si no es una clase. Y no es que las clases sean malas, pero es que una clase es eso, es una enseñanza, es presentar evidencia, presentar argumentos. Pero ¿qué es lo que hace a un sermón, a una predicación de la palabra de la Escritura que la hace completa? Es llamar a nuestros oyentes a una respuesta. Y generalmente la respuesta es el arrepentimiento, es a una obediencia, a la fe, etc. Bien, estos 3 pasajes, en la respuesta número 2, estos 3 pasajes, los de Hechos y Tesalonicenses, usan la palabra convertirse para describir el arrepentimiento, como en convertirse del pecado y convertirse a Dios, ¿ya? Yo sé, hermanos, que habría mucho que decir de esto, incluso buscar el significado griego de las palabras, porque cuando usted busca, no sé, el significado griego de la palabra arrepentimiento y convertirse, enriquece este concepto, pero les quiero recordar que nuestro curso debe mantenerse simple y sencillo, ¿ya? Tercera pregunta. Esto está también ahí basado en Hechos 26:20 y Tesalonicenses 1:9. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de lo que la gente debe cambiar? Los 3 pasajes que ya leímos, pero específicamente Hechos 26:20 y Tesalonicenses 1:9. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de lo que la gente debe cambiar? Voy a ir para atrás. Veamos de nuevo. Dice Hechos 26:20, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ya con eso en la mente, ¿qué dicen estos pasajes acerca de lo que la gente debe cambiar? ¿O a qué o a quién debemos volvernos? ¿Quién nos ayuda con las respuestas? Recuerde que en sus palabras, ya según lo que dice estos 2 pasajes, ¿qué es lo que la gente debe cambiar? ¿O a qué o a quién debemos volvernos? Recuerde, convertir, arrepentirse, para simplificarlo, es volvernos a cambiar de dirección. ¿Susi? Adelante, Susi. Bueno, volvernos a Dios y dejar atrás ídolos, cosas pasadas, cosas malas, que se vea nuestro arrepentimiento en hechos, de que nuestra vida ha sido cambiada por Dios y volvernos a Él, obviamente, a Dios. Muy bien, perfecto, Susi. Susana, por tu respuesta, que como lo que ella dijo, es volvernos a Dios y volvernos de los ídolos de nuestra vida vieja. Otra vez volviendo a Ruth, ¿cierto? Ruth dejó sus ídolos, sus dioses, se volvió al Dios de Israel, como dijo Miguel. Sin embargo, Orfa no se convirtió, ¿cierto? Porque no se volvió a Dios, sino regresó, creemos, por lo que dice el texto, lo que dice Noemí, a sus dioses y a su tierra. Perfecto, hermana Susana, muy buena respuesta. El hermano Hugo también nos ayuda aquí con un ejemplo específico, Hechos capítulo 9. ¿Quién recuerda lo que pasó en Hechos 9? ¿Qué es lo que nos relata Hechos 9? Sin Biblia, sin Biblia.
La tengo. La conversión de Saulo. Perfecto, hermano Raúl. La conversión de Saulo. Y ahí hay una ilustración de lo que es la conversión. Volvernos. Saulo se volvió de perseguir a Cristo, se volvió a Cristo. Así que gracias, hermano Hugo, ahí por la ilustración de arrepentimiento, de cambio de dirección, y que el hermano Raúl recordó ahí en Hechos 9 la conversión de Saulo. De hecho, fue a tal nivel que hasta cambió su nombre. Eso es algo, como dijo Susi, ¿verdad? Hay una evidencia de que cambió la vida de Saulo, se convirtió en Pablo. Recuerde, una vez me tocó predicar Romanos, nunca pasé el capítulo 1, y usted sabe que el nombre Saulo, que era el nombre original hebreo de Saulo, hace alusión a Saúl, el primer rey de Israel, ¿cierto? Por eso Saúl, porque Saulo, al igual que Saúl, era de la tribu de Benjamín, por eso el orgullo, ¿verdad? Judío, hebreo de Pablo, cuando lo dice ahí en Hechos, ¿verdad? Perdón, en Filipenses, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Saulo hace alusión a grandeza, al rey, Saúl. ¿Y qué significa Pablo en griego? Pequeño. Pequeño, ¿cierto? Pequeño, menudo. ¿Se da cuenta cómo cambió la vida de Pablo de llamarse Saulo, como recordando el primer rey de Israel? Ahora Saulo se convirtió en alguien pequeño delante de Dios. Maravilloso, ¿no? Así que han hecho muy buenos aportes. Estos pasajes, como dijo Susi, dicen que debemos convertirnos, volvernos del pecado, recuerda la imagen, volvernos del pecado y de los ídolos a Dios, para servirle y obedecerle. Y agradezco mucho la ilustración de Saulo y también de Ruth. Maravilloso pensar en Ruth convirtiéndose de los ídolos de Moab a Dios. 4. Y yo creo que ya está la última pregunta que vamos a ver, ¿ya? Para no terminar un poquito antes, a ver si podemos. Déjenme ver que aquí tengo un chat, un mensaje. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, aquí la hermana Evelyn nos comparte la evidencia de una falsa conversión de Simón el Mago. No sé si ustedes recuerdan esta historia. Ahí en el libro de los Hechos, ¿ya? Vayamos a, creo que es Hechos 8, porque aquí tengo los versículos solamente. Hechos 8, veamos. Sí, Hechos 8, se los voy a leer yo, ¿ya? Que es el aporte de nuestra hermana Evelyn. Hechos 8, mire lo que dice 8 al 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Estamos hablando ahí de Samaria, de Felipe, el que posteriormente le predica al etíope, ¿ya? Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Voy a dejar de compartir ahí para que nos veamos. Ya, ahí estamos, ahí nos vemos todos. Dice así, y él había engañado a mucha gente de Samaria, este mago Simón, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, decía este mago. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, parte de los diáconos de Hechos 6, cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el evangelio, como hizo el aporte Rodrigo, ¿verdad? Les anunció el evangelio, por eso creyeron, les anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. En consecuencia de oír, de creer, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó, ¿se fija? Aunque la Biblia no dice entre comillas, pero para que usted vea, entre comillas. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían.
estaba atónito, es decir, Felipe hacía milagros y señales, porque recuerda que la palabra debía ser confirmada con estas señales y milagros para que creyeran en ese contexto. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, que era algo excepcional de ese periodo, ¿ya? No es la regla general para nuestra dispensación, era algo excepcional de transición. Imponían las manos, recibían el Espíritu Santo y obviamente estaba atónito Simón, y dice el verso 18, les ofreció dinero. ¿Para qué? Dice el verso 19, dadme a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. De ahí viene el concepto este de la Edad Media de la Iglesia Católica, el simonismo, ¿ya? Es decir, la venta de indulgencia, el ganar el favor divino con dinero que lo exigían los sacerdotes, los monjes, incluso los papas, ¿ya? Dice, tu dinero perezca contigo. 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Bien, gracias, hermana Evelyn. Ahí se nota cuando los hermanos estudian en la casa, porque la única manera que estas cosas surjan es porque han preparado sus preguntas y respuestas, ¿ya? Y aquí, retrocediendo un poquito, tenemos una falsa conversión, lo que preguntamos muy al principio, ¿se recuerda? ¿Puede alguien creer en Dios y que no impacte, no cambie su vida? Efectivamente, eso sucede, como Simón. Creyó, incluso hasta Felipe fue engañado, ¿se dio cuenta? Felipe, que predicaba, que era diácono, que tenía el Espíritu Santo, lo tomó como ayudante. Yo siempre le cito esto cuando a veces hay gente en las congregaciones, nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Que no, que pasan muchas cosas. Y a veces nos dicen, bueno, ¿y usted no tuvo ojos? ¿No pudo darse cuenta antes? ¿No tuvo discernimiento? Bueno, yo les digo, si hasta Felipe se equivocó, no me voy a equivocar yo, ¿cierto? Si hasta Felipe creyó que Simón era creyente, bueno, solamente Pedro, por medio del Espíritu Santo, pudo discernir que Simón era un falso convertido. ¿Ya? Así que gracias, hermana Evelyn, por su tremendo aporte, como otros también. Dijo, Señor, Señor. Pero ¿qué le dijo Pedro? Nunca has conocido al Señor. Incluso a él se le da la oportunidad de arrepentirse, ¿se fija? Incluso se había bautizado. Así que hasta a veces bautizamos personas creyendo que son creyentes, pero solamente Dios puede discernir muchas veces entre el trigo y la cizaña. Bien, pues vamos a seguir la próxima semana ya con la pregunta número 4, porque no son tantas para la próxima semana, y ahí el próximo lunes terminaríamos con la lección número 5, que es la respuesta, el arrepentimiento y la fe. Así que siga estudiando, sigan entregando estos aportes que usted dirá, bueno, deberían ocurrirse al pastor, pero no es así, se lo ocurren a los alumnos, ¿ya? Así que los felicito. Seguimos con la pregunta 4 la próxima semana, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto? Hermano Manuel. Pastor, después Rodrigo, ¿ya? Manuel y después Rodrigo. Sí, es que hemos escuchado hartos conceptos respecto al, por ejemplo, usted hablaba de que era de una vez el creer y el arrepentimiento, que era simultáneo. El hermano Rodrigo habló que el oír era importante, ¿cierto? Entonces, vimos el ejemplo de Simón, el mago.
a mí como que me da que el último pilar del Evangelio, sin dejar de lado obviamente el más importante, que es lo que Dios ha hecho, lo que Cristo hizo por nosotros, es la respuesta. O sea, yo cuando por ejemplo leo 1 Corintios 15, que donde Pablo le habla del Evangelio que les predicó, y hay un pasaje que dice ahí, el versículo 2, voy a leer del 1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Cierto? O sea, ellos escucharon el Evangelio, lo recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. O sea, lo que hemos hablado de alguna forma aquí se resume en forma categórica, porque una persona puede escuchar el Evangelio y puede tener apariencia de conversión, como Simón, pero finalmente, como usted dijo también, son los frutos los que, no para nosotros, porque creo que ninguno de nosotros como seres humanos podemos juzgar si una persona es o no es salva. Uno, no sé, puede pensarlo, pero sí los frutos son importantes, sí la perseverancia, y la respuesta no solo, como hablábamos, emocional, intelectual, sentimental, sino que con frutos. Y yo creo que, bueno, el apóstol Pablo ahí define el Evangelio como realmente debería ser. O sea, una persona que escuchó el Evangelio, y bueno, y también que la obra finalmente en la persona es del Espíritu Santo. O sea, yo puedo predicar hermoso, alguien de mis hermanos puede predicar hermoso y contar toda la verdad del Evangelio, pero finalmente el que hace la obra en las personas es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces, nosotros a veces como que nos echamos una carga encima y queremos que la persona tome la decisión, que haga una confesión de fe, una oración, y muchas veces yo he visto, y probablemente también me he equivocado tantas veces, que el anhelo que tenía de escuchar a un amigo, a un familiar, orar y aceptar a Cristo, pero finalmente cuando no veía frutos, chuta, me entristecía, y eso nos da a entender de que el Espíritu Santo es el único que puede traer verdadera conversión en las personas. Eso me quedó dando. Y antes cuando usted preguntó de si una persona que tiene a Cristo y no muestra cambios, yo creo que, o sea, la pregunta era, ¿puede tener fe y no mostrar cambio en su vida? Yo creo que no, o sea, de alguna forma tenemos que mostrar cambios. Y justo ayer me acordé de la enseñanza de Ruth a propósito, en una parte cuando decía que Ruth seguramente escuchó de su suegra, Noemí, todas las maravillas que Dios había hecho, y por eso había quedado una semilla en su corazón de alguna forma, y por eso la siguió, y por eso ella quiso seguir al Dios de Noemí. Entonces, la importancia que tiene nuestro testimonio. Y me acordaba de la mujer samaritana, y el hermano también lo nombró, el hermano Rodrigo, el endemoniado de Gadareno. La mujer samaritana dice que ella escuchó el Evangelio, escuchó a Cristo, y dice que dejó su cántaro y fue y le contó a todo el mundo. O sea, hay evidencia. El endemoniado dice que después de estar desnudo, engrillado, que se maltrataba, que nadie lo podía sujetar, se encuentra con Cristo y dice que lo encontramos sentado en su juicio cabal y que lo único que quería era ir con Cristo. Y Jesús le dice, no, ándate a tu casa y cuenta lo que yo he hecho por ti, o lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, es como tan perfecto el Evangelio que uno a veces lo echa a perder cuando quiere hacer las cosas en su fuerza o pensando que uno es el importante, ¿no? Yo creo que el Evangelio, nosotros somos meros mediadores, embajadores, pero el que finalmente hace la obra en las personas es el Espíritu Santo. Eso, perdonen que me haya alargado, pero... No, está bien, hermano. Gracias por su aporte. Anoten ahí en sus apuntes, cuando usted escuche textos que aportan los hermanos o que surgen en la clase, que no estén en los apuntes, anótelo. Por ejemplo, ahí
la falsa conversión que vimos en Hechos 8, y ahora el hermano citó Corintios 15, que define el Evangelio del 1 al 2, ¿ya? Para que usted note todos estos apuntes que surgen también ahí en el calor de nuestra clase. Así que gracias, hermano Manuel, por su aporte. Y efectivamente, o sea, ahora todos estos elementos son necesarios, ¿ya? Lo que pasa es que a veces uno en la clase hace ciertos énfasis o marca algunos puntos más importantes dependiendo del contexto de nuestra clase, ¿ya? Pero todos estos elementos son necesarios, es decir, la proclamación del Evangelio, y yo creo que lo resume muy bien Romanos capítulo 10, cuando dice Pablo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? ¿Ya? Buenas noches, hermana Susi, un gusto tenerla acá con nosotros. Puede retirarse de la clase. que te vaya bien, Susi. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos son necesarios. Ahora, alguien dijo en algún momento que nosotros tenemos que predicar el Evangelio como si la salvación dependiera de nosotros. Pero terminando nuestra predicación, descansamos sabiendo que la conversión y la salvación depende totalmente de Dios y del Espíritu Santo, ¿ya? Y estas son las tensiones que encontramos en el Evangelio y que debemos mantener esta tensión. Porque eso es lo que sucede cuando nos vamos a un extremo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasamos de un arminianismo, donde un arminiano extremo cree que todo depende de él, es decir, que él, sus palabras, su persuasión, como Charles Finney, ¿verdad? Que introdujo esto de la oración del pecador, de manipular, de hacer todo el ambiente, todo el espacio propicio para que la persona se salve mediante la persuasión del predicador o del ambiente. Pero otros después se van al otro extremo, que es, por ejemplo, el hipercalvinismo, cuando la persona dice, bueno, todo depende de Dios, ya está escrito, por lo tanto, yo me siento en mi sofá, ni siquiera oro. ¿Por qué? Porque está predestinado a salvarse. Todos estos extremos son negativos y debemos nosotros hacer lo que dice la Escritura. Cuando vemos a Pablo predicando, dice con persuasión, persuadiendo. Pablo entendía que su predicación era necesaria para el Evangelio. El apóstol Pedro arriesgando su vida. ¿Se imagina si hubiesen sido calvinistas o hipercalvinistas en el sentido de que, bueno, la salvación es de Dios, como dice Jonás? No, ellos predicaron hasta el punto de morir, producto de la predicación, pero ellos también sabían que dependía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Cristo en Juan capítulo 14, 15 y 16 dice, y el Espíritu Santo convencerá de juicio, de salvación, de pecado, etc. Se fija, entonces debemos mantener esa tensión donde usted, hermano Manuel, yo, Rodrigo y todos los que estamos acá somos responsables de predicar y de predicar como si se nos fuera la vida, pero también sabemos y confesamos como iglesia, ¿verdad?, que el que toca, el que convence los corazones es el Espíritu Santo, ¿ya? Así que gracias ahí por su aporte, hermano, y por mantener también esta atención en el Evangelio. Hermano Rodrigo, usted tenía su mano levantada. Sí, el Efesios 4, 28, pastor. Siempre me ha gustado, lo escuché de un pastor y que da el ejemplo inclusive para nosotros cuando en sí queremos hablar de la nueva vida en Cristo, del versículo 17 al 31, pero siempre me gusta el 28, porque es súper práctico, que hace la diferencia. Si no hubiese estado escrito este versículo, nosotros no entendemos, seríamos semejantes a alcohólicos anónimos, a cosas que se dejan de hacer, pero si se fijan los hermanos, para explicarlo, dice, el que hurtaba, no hurte más. Si el versículo hubiese llegado hasta ahí, seríamos como el que es alcohólico y va a Alcohólicos Anónimos y no toma más. Pero el versículo, y gracias a Dios, Dios va más allá. El versículo dice, si no trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. También si terminamos hasta ahí,
la persona diría, ah, ya, yo si soy cristiano, si robaba, dejo de robar y ahora tengo que trabajar para satisfacerme a mí mismo, mis necesidades. No, la Biblia explica y va un poco más allá y nos dice que el verdadero cristiano deja de robar porque se convierte, se arrepiente de su pecado, comienza a trabajar, pero ¿cuál es la función? Dice el versículo 28, dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De ahí encontramos como que se cierra el círculo y decimos, como Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, o sea, es servir a otros. Los cristianos ya dejamos de vivir para nosotros mismos. El arrepentimiento, la conversión, es dejar de pecar y poder, como dice la Biblia, ser luz, ser sal, o sea, servir a las otras personas. Es el verdadero arrepentimiento. Y lo bueno de este es súper explicativo. Si le damos la pronunciación, respetamos las comas y vamos parte por parte, es muy fácil explicarle a la persona después que aceptó a Cristo, manifestarle que no es dejar de hacer cosas, sino que la verdadera sentir de Dios es que preparó un camino hermoso de buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, cuando también nos sirve a nosotros, cuando estamos esclavos a un pecado y pedimos perdón y Señor, me arrepiento, pero dejamos eso vacío. Y no, Dios dice, va un poquito más allá, dice, llena eso con otra cosa. ¿Y cuál es otra cosa? Los caminos que Dios preparó de la buena obras. Lo encuentro súper práctico, hermano, para que lo tengan, pastor, los hermanos ahí anotadito, que sirve mucho ese versículo y el pasaje completo para más o menos explicar la nueva vida en Cristo. Perfecto. Efesios 4:28, ya para que lo anote ahí al margen en sus apuntes o en un cuadernito, como un ejemplo de la conversión, finalmente, ¿verdad? La conversión es más que dejar de hacer algo, es decir, porque eso sería detenernos en el camino, ¿verdad? Hacia el pecado, sino que es volvernos a Dios. Y como bien lo dijo aquí, marca este proceso de conversión. Alguien que hurtaba, no hurte más, sino además trabaje. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y eso lo podemos aplicar a todo tipo de pecados, ¿cierto? A todo tipo de debilidades. Muchas gracias, hermano Rodrigo, por su aporte que ilustra la conversión. ¿Hermano Manuel? ¿No? Ah, ya. Lo vi así como con el dedito. Pensé que estaba levantando la mano. Bien, pues, yo creo que tenemos muchos aportes interesantes para entender el arrepentimiento, la conversión, y me parece que ya el próximo lunes vamos a hacer el énfasis en la fe. Ahora, también yo quiero animarles, hermanos, porque a veces tenemos la idea de que la conversión obviamente es algo inmediato a la fe y al arrepentimiento, es nacer de nuevo, ¿ya? Son diferentes maneras de describir el mismo evento en la vida espiritual, pero los frutos, la madurez, la santidad es un proceso. Entonces, hay algunos que las manifestaron rápidamente, como por ejemplo el apóstol Pablo, otros que, como Felipe, tal vez Esteban, pero generalmente el fruto de la conversión, las obras dignas de arrepentimiento, es un proceso que dura toda la vida. Entonces, a veces también nosotros nos ponemos ansiosos, nos preocupamos porque hemos confesado con nuestros labios, creemos que hemos creído en Cristo, pero a veces es una lucha que comienza tibiamente y va avanzando. Pero eso es la santidad. La santidad para algunos es rápida, para otros es muy lenta. Por ejemplo, para el caso mío, yo todavía siento que estoy muy lentamente avanzando en ese proceso. Y a veces hay creyentes que avanzan rápidamente en esta curva ascendente y de repente caen en un pozo y después les cuesta levantarse y siguen avanzando. Entonces, no hay una regla para describir empíricamente, en base a números, los frutos dignos de arrepentimiento, ¿ya? Para que usted no se ponga ansioso, no empiece a dudar de su salvación. Lo que sí concluimos es que en un periodo de tiempo extenso,
aquella persona que dijo creer en Cristo, pero no ha manifestado cambios de ningún tipo, la conclusión evidente de la Escritura es que no ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Es decir, si hay alguien que lleva 10 años en el Evangelio y sigue hurtando, como dice aquí, si sigue engañando, si sigue mintiendo, si sigue en su vida vieja, efectivamente ahí no hay un cambio y podríamos decir que alguien muy semejante a Simón el Mago, ¿ya? Así que cada vida es diferente. Lo bueno es que Dios nos da la esperanza de que en este proceso de santidad, si efectivamente has creído, tenemos su palabra, el Espíritu Santo y la iglesia para ayudarnos en este proceso. ¿Ya?